Hola, soy Enrique Herrera y mando un fuerte abrazo y un saludo para que Twister Cool sea todo un éxito a Javi, a Laura y a Pedro. Hola, buenas noches. Soy Javier Alonso, director de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, más conocida como la Biblioteca del Parque, y quería desear muchísima suerte al equipo de Twister Cool por dinamizar la vida cultural de Ciudad Real. Os deseo mucho éxito, mucha suerte y que nos apoyéis en todo lo que podamos, en todo lo que hagamos, y os aseguro un éxito enorme aquí en esta ciudad que está tan animada culturalmente. Muchísimas gracias. Un saludo para Twister Cool. Teníamos que haberlo dicho los tres. Vamos a hacerlo otra vez, Esa es nuestra cara con la toma falsa. Yo voy a decir full para que salga la falsa. Estamos a tiempo, ¿alguien se anima? Venga. Luis, venga, Luis. Luis si no cobra no sale. Como bueno. Venga, entonces, un saludo para Twister Cool, ¿no? No, Cool todos, Twister ella. Twister Un saludo. Un saludo. Twister Cool. Hostia, venga, vamos a ver. No vamos a conseguir hacer. 1, 2, 3 y... Un saludo para... Twister Cool. Ha salido bien. Esa la última ha volado. Bueno, pero Qué guay. Esta es la presentación. ¿La presentación de cuál? Ah, la presentación ahora. Sí. Pero no tenemos que hablar, ¿no? No. Entonces, es que no te entiendo, Javi. Pues salta. Oye, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya ves. Oye, ¿que sabes quién se ha puesto en contacto conmigo? V. ¿Te acuerdas de V? El tutorial que nos ayudó en el programa piloto. Que nada, que nos ha preguntado que cómo estamos. Pues digo, mira, vente con un trineo tirado por renos y ya ves. Y bueno, que qué tal con el programa. Le he dicho que entre la pandemia y el temporal pues estamos teniendo un poco problemas para localizar a la gente, pero bueno. Y nos ha chivado que nos está viendo un montón de gente en El Cairo, en Estrasburgo, en Madrid, en Albacete, en Valencia, en Suecia, hasta México DF, en Valladolid, en Segovia, yo qué sé, por todos lados, en Teruel, en Huesca, nos están viendo en Navarra, bueno, en fin. Y nada, oye, que también nos ha preguntado que si podría hacer el programa lo que es presentar las secciones, ¿sabes? Presentar un poco los contenidos del programa, yo le veo bien. Sí, ¿no? Claro, que le decimos que sí. Oye, además es como muy resuelto él. Venga, pues perfecto. Venga, chao. Pues cuídate. Venga, besos. Bienvenidos al tercer programa de Twister Cool. 2 minutos le bastan a Julio León para arreglar el mundo en su corto musicado llamado Tinta Zurda. Continuaremos con el pintor ciudadraleño Manuel Plaza y nos dará su visión del arte de la pintura a través de su experiencia y cómo intenta implicar a sus alumnos en la academia que posee en el centro de la ciudad. Seguimos con Miguel Muñoz de Morales. El Teatro de la Sensación es un teatro referente en toda la región y él está al mando. Nos contará cómo sobrevivir en tiempos de pandemia. Conversaremos con Francisco Ruiz, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Castilla-La Mancha, acerca de cómo era Ciudad Real hace 600 años
que es justo cuando se creó la Carta Puebla, o la Carta Magna, o la Carta de Ajuste. Bueno, cuando Ciudad Real dejó de ser villa y pasó a ser ciudad. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ah, sí, el corto de hoy así se llama. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Y cerramos a ritmo de folk metal con Celtiberian, el grupo de la provincia con mayor proyección nacional e internacional. ¡A disfrutar! ¿Y quiénes eran? Quienes estuvieron a la ladera de un verso escribiéndolo al estómago vacío, a la ansiedad de ser libre, puño en alto, recibiendo la muerte a balazos, silenciadas, exiliadas, grabando en otro idioma, cantándole a la misma libertad. Rizando a Viridiana nos enseñaron el arte de lo grotesco, del horror, burlando censuras, incluso hicieron reír al mismísimo silencio. Nos pintaron los horrores de un alzamiento fascista, hoy disfrazado de malos contra malos. Pero pasaron los años y las balas se murieron en la cama, engendrando la obstinación de una llamada transición mutada a transacción. Mientras, pelucas, destape, libertad pintada de mayúsculas y el que no esté colocado que se coloque y al loro. Y vaya si se colocaron. Era más bonito obnubilarse y no ver que allí en el norte la sangre seguía corriendo en las comisarías. Así nos encontramos con traidores entre nuestras filas y por Manitou que jamás fumaríamos la pipa de la paz con ellos. Siguió entrando la desgracia a la casa del pobre, reconversiones, privatizaciones y el que ayer se inyectaba hoy apuesta lo que ni siquiera tiene. Mientras, en el presente, hoy anuncian bancos quienes se denominaban transgresores y al 6% cae te venden que madurar es dejar de luchar, porque yo también fui muy rebelde a tu edad. Nada ha cambiado si sigue corriendo la sangre de un padre que pide pan para sus hijos. Y aunque encarceladas por ponerle nombre a lo innombrable, ahí está la artista, la creadora, que con un lenguaje que la excluye sigue escribiendo su rabia frente a un mundo que conquistar entre todas. Por mucho que nos silencien, brotarán más, para seguir llamándole al banquero ladrón, quitándole el presunto al agresor, y por supuesto, seguir diciéndole putero al Borbón. Porque mamá, nosotras no somos malas, aquí los malos son ellos. Estamos aquí con Manuel Plaza, un artista y pintor nacido en Ciudad Real, y bueno, nos va a contar un poquito todo lo que tiene aquí, y cuándo empezó y lo que está haciendo. Y bueno, Manuel, encantada de estar aquí contigo. Igualmente, mucho gusto. Cuéntanos un poquito cuándo empezaste a interesarte por la pintura, qué edad. Pues de adolescente, y de adolescente tardío, es decir, no, de niño era muy creativo, pero no necesariamente pintaba. Tenía la inquietud de estudiar la carrera de Bellas Artes y es donde arrancan mis inicios. No fui precisamente un niño prodigio. Fue una decisión, digamos, entre comillas, madura, la de emprender el camino del arte. Pero siempre se ha hablado en conjunto, en toda la zona, de lo especial que es el cielo de la Mancha para pintar, que es una característica que tiene nuestro cielo que lo hace muy atractivo para los pintores. ¿Eso es cierto? ¿Es una leyenda urbana o qué hay de cierto en eso? Pues el cielo, de alguna manera, es nuestra relación con el mar, o algo así, en nuestro mar, en esta mancha seca, ¿no? No sé, yo estuve una época
por el oeste, trabajando por el oeste de la península, y recuerdo que cuando volvía en coche veía la línea del horizonte bajísima y el cielo era una pantalla gigante, ¿no? Tenemos un cielo impresionante y con unos arreboles que son de Walt Disney. Cuando el sol atardece, el sol se pone y saca unos naranjas. El púrpura ese. Sí, que son flipantes, vamos, o sea, que salen en estampida por el WhatsApp a base de imágenes de toda la gente que baja a andar por ahí fuera. Haciendo un paralelismo, Sorolla, si hubiese sido manchego, pintaría el cielo en vez de los colores del mar. Y el cielo estaría muy presente, efectivamente, sí. Y como pintor del natural, que lo he sido durante mucho tiempo y es de donde arranca la práctica de mi aprendizaje. Yo estudié Bellas Artes en Granada y tú estudias una carrera en la cual te enseñan a gobernar un barco, pero luego hay que poner el barco en marcha. Pues digamos que fue desde el natural como yo aprendí a pintar, ¿no? Y los cielos siempre han estado muy presentes, es decir, un cielo no es un relleno que pones en azul, el cielo tiene que estar presente en la tierra, ¿me entiendes? Es decir, no puede ser un elemento de fondo o decorativo por un color, no, tiene que ser un elemento estructurador de la composición. Si te fijas en los cielos de mi pintura, hay mucha variedad y hay mucha complicación ahí metida. Me interesa mucho el cielo. Dicen que hay pintores que tienen miedo de poner azul en el cielo. Háblanos un poquito sobre tu estilo, tus técnicas de la pintura. Bueno, yo soy un pintor formativo, es decir, si os dais cuenta, mis cuadros son muy distintos entre ellos, parecen casi una colectiva. La gente reconoce mi factura y sabe perfectamente cuando un cuadro es un Plaza, ¿no? Pero es algo que yo no busco. La formatividad se define como el hacer, que a la vez que hace, inventa su modus operandi. Es como una definición de la improvisación. Yo en mi manera de hacer y en mi pintura hay muchas leyes establecidas, hay una técnica complicada que luego soy muy capaz de obviar, pero que está muy presente y subyacente, ¿no? Entonces no me asocio a ningún estilo concreto, es decir, hago mi propia pintura, ¿me entiendes? Pero está influenciada por muchas corrientes artísticas que me han interesado desde siempre, sobre todo de las vanguardias históricas, que cuando la pintura sale de esa mera representatividad, aunque mi pintura es figurativa y representativa, pero siempre procuro un poco reventarlo todo y que tenga una cierta contemporaneidad, ¿me entiendes? Mirando atrás en el tiempo, a mediados de los años 80, hubo en la calle La Luz un señor que se fue a un sitio en el barrio del Perche a poner un estudio de pintura para los niños. La casa del artista. El señor Ventura, ¿verdad? Entonces quiero que nos cuentes un poco las referencias que tengas de este señor, porque a mí me parecía que había hecho allí lo que no había hecho nadie. No tuve mucha relación con él, pero era un hombre muy cordial, visitó mi estudio y yo visité su estudio varias veces, hablábamos, me pareció un hombre muy interesante, muy generoso. ¿Vive? No, creo que no. Y a mí me pareció un hombre encantador, ¿me entiendes? Muy directo y muy... Yo lo conocí recién terminada la carrera de Bellas Artes, que vuelvo aquí a Ciudad Real interesándome un poco por el panorama. Era un luchador, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Todos los artistas, todos los que se dedican al arte, ya sea la música, cualquier tipo, no son luchadores, son masoquistas directamente, ¿no? Es un camino muy difícil, que la recompensa es muy bonita, pero la recompensa no llega a todo el mundo, ¿me entiendes? Evidentemente la gente lo sigue intentando porque en el camino también está la recompensa, ¿no? Claro. ¿Cuándo arrancaste con el proyecto de la academia? Bueno, yo ya cuando estudiaba daba clases en Granada, yo vivía en el barrio del Ceidín y allí había un centro sociocultural de adultos que lo llevaban unas monjas de las que no llevan hábito, que me contrataron para dar clases de pintura y compré caballetes para ellas y allí hace 30 años, mi primer curso de pintura, ¿no? Di un curso de pintura también, he dado durante muchísimos años un curso en Fernán Caballero. También fui profesor en el Museo López Villaseñor de aquí de Ciudad Real durante 6 años con muchos alumnos, ¿no?
enseñar es algo que te enseña muchísimo, porque tu manera tu técnica se la enseñas a mucha gente a la vez y ellos la ponen a funcionar a su vez. Y es como una maquinaria en la cual tú estás presente y ves cómo funciona, ves los errores que tiene, ¿me entiendes? Ves las posibilidades, las variantes, una marea de errores te devuelven los adultos, los alumnos, que es una información súper útil, ¿no? Yo me pasaba 7 meses y medio dando ese curso, acababa exhausto y no pintaba nada, pero acababa el curso y me ponía a pintar y iba solo el pincel, ¿no? Los alumnos aparte te obligan a establecer muy bien las bases de tu conocimiento. Un alumno, si tú te haces una pregunta, tienes que ser no solo directo, sino al mismo tiempo enriquecedor, tienes que aportarle, ¿me entiendes? No puedes tener dudas y tal. Claro, las primeras veces que te hacen ciertas preguntas que te vienen de cualquier sitio, ¿no? Puedes dudar y tal, pero luego por la noche reflexionas y dices, ¿qué le he dicho? ¿Qué tal? No sé qué. Un poco el alumno te ayuda a formarte y tal. Luego monté una academia en la calle Ramón y Cajal, que se llamaba, fue ya cuando ya me hice autónomo y me establecí por mi cuenta. El número de alumnos se redujo, ahora mucho más con el COVID y tal. Pero esa reducción de alumnos te hace tener una comunicación más íntima con cada persona y con cada artista, ¿no? Porque a los alumnos hay que tratarlos como, por lo menos tú íntimamente, como artistas. Hay gente que te llega sin saber nada, ¿me entiendes? Que no sabe nada de pintar de cero y tienes que luchar contra sus pudores, sus timideces, ¿me entiendes? Luego es una satisfacción muy grande ver que venden su primer cuadro, ¿me entiendes? Pues es alucinante, ¿no? De esa academia en la que estuve 8 años en Ramón y Cajal, ya me vine aquí a la calle Alarcos y aquí estoy muy bien, muy cómodo y mis alumnos también. Aparte, ahora en esta época del COVID es muy necesario, mantenemos distancias, todos con mascarillas, limpio sus pies al entrar, tenemos todas las medidas, pero tienen un poquito de sociabilidad, las conversaciones que se montan aquí, a distancia, ¿me entiendes? Pero escuchando directamente a la persona, ya no solo es pintar, es algo más, ¿no? En esta época en la que todos estamos y nos sentimos tan aislados y tan prudentes a la hora de salir. Muy bien, sí, estoy muy contento. A mí enseñar es una cosa que me da la vida, ¿sabes? Pero es un complemento tan necesario que si yo, un gran galerista, me descubriera y vendiera mis cuadros por millones, ¿entiendes? Seguiría dando clases. Te mantiene en el mundo, con los pies en la tierra. Y la cabeza higiénica, es decir, el hecho de tratar con gente que vas conociendo cada uno con su situación personal, una diferencia generacional y es enriquecedor al máximo. Y tú mismo tienes que estar ágil mentalmente y presentable. Y reciclarte en tu conocimiento. Totalmente. Y también te enriquece, ¿no? Verlos crecer, ver cómo van aprendiendo, cómo van aprendiendo. Eso es brutal. Es alucinante. Lo que conseguimos, que conseguir algo es un regalo, vamos, darlos felices a ellos. Sí. Es un orgullo total, es complacer y es la mejor publicidad que puedes hacer de tu enseñanza, ¿no? Los resultados, ¿me entiendes? Es decir, que la cosa esté viva y no sea algo que se hace con desidia ni que, ¿me entiendes? Hay que ponerle el corazón, está claro. Total. Si no te puedes dedicar a la formación, a la enseñanza. Yo di clases en institutos y lo hice con todo el compromiso y no pude, es decir, no me identificaba con él y tuve que dejarlo forzosamente. Entonces pues me he dedicado a la vida, a ser autónomo, a buscarme la vida por mi cuenta, ¿me entiendes? Y cuando tenía allí una puerta facilísima de tener lo que decían mis padres, la plaza y asegurada y la vida resuelta, ¿no? Entonces, pues sí, es una merma por un lado, pero es muy enriquecedor por otro esa vía libre en la que yo me muevo desde hace tantos años, ¿me entiendes? Pues nada, pues en principio decirte que hemos estado encantados de estar aquí y bueno, hemos sacado unas conexiones ahí históricas muy curiosas y pues ha sido un placer pues tenerte con nosotros y esperemos que sigas igual de bien y que vaya lo mejor posible. Pues yo encantado también, ¿no? Me parece muy interesante vuestra propuesta, ¿entiendes?
y los dos me habéis llegado desde el primer momento, ¿eh? Yo estoy agradecido ¡Rock and roll! de que me hayáis incluido en vuestro espacio. Las veces que hagan. Y las veces que hagan falta, por supuesto. Bueno, estamos aquí en el Teatro La Sensación con su director, Miguel Muñoz de Morales. Y bueno, Miguel, cuéntanos un poquito, ¿cómo va la programación del teatro? Bueno, pues la programación del teatro va bien. Quiero decir que nosotros no hemos cortado en ningún momento la programación, ni hemos cortado programación. Estamos haciendo exactamente lo que hacemos cualquier año, como si no existiera COVID directamente. Sí, es cierto que nos ha bajado muchísimo el público, que estamos al 30% de aforo y que eso de alguna manera pues nos está influyendo negativamente a la hora de optimizar los recursos que tenemos, que son cada vez menos, obviamente. Ha habido un estudio que demuestra que no ha habido ningún contagio dentro de los teatros y creo que tampoco dentro de los cines. ¿Qué es lo que consideras que falta para que la gente siga acudiendo a los pocos eventos que ahora se están produciendo? Bueno, vamos a ver. Aquí hay distintas maneras de enfocar el tema. Depende de cuál sea el negocio y quién sea el que está detrás de esos negocios. Porque si tú vas a los supermercados, están hasta arribita. Yo esta mañana he estado en el que sea y es que no se podía entrar. O sea, esas normas que había, ¿os acordáis al principio? Que si las colas, que si, eso no existe. Con lo cual es muy susceptible de que la gente en un supermercado pues se contagie con muchísima facilidad que en un teatro que tenemos, que sí que cuidamos la medida de distancia y contemplamos pues todo lo que se nos ha aconsejado desde el Ministerio de Sanidad. Nosotros, en la gente de la cultura, sí estamos cumpliendo con lo pactado. O sea, no, si decimos tenemos para 30 personas, no dejamos entrar a 31. Si necesitamos alcohol gélico tal, lo tenemos. Estamos preparados para todo. Hemos comprado una máquina de aire para purificar. Quiero decir que la gente del teatro y del cine nos hemos puesto todos de acuerdo para que no sea en nuestros espacios donde se vaya a contagiar la gente. Cultura segura. Los niños con los padres en los bares, en las terrazas, no sé qué, ahí no se contagian. Y se van a contagiar en un teatro que estamos con las medidas de seguridad adecuadas. Eso es. Y además demostrado. O sea, no es que estamos flipando porque la gente puede verlo cada domingo que viene al infantil o a las funciones que hacemos durante el viernes y sábado. ¿Y has empezado algún nuevo proyecto? ¿Tienes pensado algo para este nuevo año? Pues nosotros este año el Ministerio de Cultura nos ha
concedido una ayuda para hacer por primera vez en Castilla-La Mancha un proyecto de investigación en artes escénicas, se llama Residencias Artísticas de Investigación, que la vamos a hacer en febrero y marzo. Sobre la vida de Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí, se llama el proyecto. Va a venir una directora chilena desde Chile, una actriz argentina, más luego el equipo de nuestro equipo va a estar ahí trabajando, Javier, Álvaro, va a estar también Jacinto, y luego los músicos son chilenos y el escenógrafo que vendrá es venezolano. Pero bueno, ese escenógrafo vive en España. Pero lo que sí traemos desde fuera es a la directora. Qué guay. Con lo cual, pues nosotros animamos desde aquí a las distintas administraciones a que apoyen estos proyectos que son únicos en nuestra comunidad, y que es como apoyar un proyecto de investigación para el cáncer, o un proyecto de investigación, pues para qué sé yo, para lo que sea, ¿no? Es un proyecto de investigación en artes escénicas, es un proyecto de investigación teatral, artística. Entonces no podemos mirar a otro lado y decir, ay, qué bien que tenemos es lo que tenemos en Castilla-La Mancha. No, esto tiene que perdurar en el tiempo, porque en el tiempo le servirá a las compañías, a los actores y a las actrices de Castilla-La Mancha el poder aprovecharse de este tipo de proyectos que se implementen en nuestra comunidad, que es una vergüenza que seamos la última comunidad en cultura. Somos lo demostrado, Ceuta, Melilla y Castilla-La Mancha estamos a la cola de la gestión cultural de este país o de este estado. ¿Cómo has conseguido entrar en el circuito, que vengan a Ciudad Real compañías de Sudamérica y que tengan un referente aquí en Ciudad Real, como es el Teatro de la Sensación, con lo difícil que es entrar en los circuitos y traer a todo este tipo de compañías? Bueno, nosotros entramos relativamente fácil al principio porque organizamos lo que es ahora el Festival Iberoamericano de Teatro de Almagro, empezó aquí. De hecho, un año lo hicimos aquí, exclusivamente aquí, cuando se quemó la veleta. Y ahí abrimos el contacto con FIS de Cádiz, el Festival de Teatro de Cádiz. ¿Qué ocurre? Porque como en todo, si te tratan bien, pues la gente corre la voz, igual que si te tratan mal. Nosotros ahora mismo, por suerte, a través de los años, es que estamos en 5 redes internacionales de teatro. Ahora hemos entrado en la red de salas de Buenos Aires, en la red de salas de México. Hemos hecho una red que se llama RIE, junto a la red de teatros alternativos. Estamos en la IETM, que es la red más importante de artes escénicas de toda Europa. Ahí estamos como asociados, tanto a través de la red de teatros alternativos como nosotros como Teatro de la Sensación. Estamos en la red de artes escénicos independientes. Hay otra red que no me acuerdo. Pero bueno, quiero decir, todo esto facilita el que tengamos acceso a compañías que la mayoría de salas o teatros del país pues no pueden acceder si no están en esas redes, y además que nos consideren como nos quieren considerados, ¿no? Dentro de el hecho de que vengan tantas compañías que quieran venir y todo eso es por algo, ¿no? Hemos trascendido las fronteras, tanto regionales como nacionales, y esto ha hecho que, pues claro, que nos sea más fácil. Incluso nos conocen en muchísimas compañías de España. Es mucho más fácil que venga una compañía de mucho prestigio a precios que alucinaríais, ¿no? Que no lo voy a decir. Sí. Y cosa que eso solamente lo podemos hacer salas como la nuestra. Eso no lo puede hacer la administración, por ejemplo. Eso solamente lo podemos hacer, aparte de que nos apoyamos la gente de artes escénicas unos a otros, porque nos tenemos que apoyar, sí o sí. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista. ¿Por qué a la gente joven de 20 y pocos años le cuesta tanto acercarse no solamente al teatro, sino a los conciertos de rock and roll mismamente? ¿Por qué? Pues porque con los años que llevas en esto tienes una clientela muy fija, quiero decir, que es muy fiel, y las salas que hay aquí de rock también.
pero estamos hablando de una gente que ya ha pasado la treintena y adelante. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué crees que es lo que...? Bueno, pues falla lo que no fallaba hace muchos años, que el teatro estaba en las escuelas, que la música estaba en las escuelas, que la pintura estaba en las escuelas y que se potenciaba de otra manera. Ahora mismo, si una persona no ha visto teatro en su vida, desde su infancia, no sé qué, llega al instituto, luego llega a la universidad y no ha visto ni una obra de teatro, seguramente, mucha gente no lo ha visto. Pero porque en su colegio ya en principio no había teatro. Cuando yo iba al colegio había teatro en todos los colegios y había compañías de teatro. Y había colegios que había 2 compañías, la de los niños y la de los mayores. Claro, eso facilita el que luego, cuando vas siendo mayor, que te aficiones al teatro y que vayas a ver teatro. Pero eso ahora mismo no existe. El arte está fuera de las escuelas, la filosofía está fuera de las escuelas, todo lo que tenga que ver con el conocimiento real está fuera de las escuelas. ¿Qué ocurre? Pues porque no hay un vacío lógico generacional donde no han tenido acceso a eso que llamamos teatro. No se les ha incitado la curiosidad. Claro, eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no vienen aquí los estudiantes? Vienen muy pocos. ¿Por qué no vienen? Pues yo te lo voy a explicar. La mayoría de los estudiantes de Ciudad Real de la universidad, por ejemplo, vienen de sus pueblos. En su pueblo no hay nada. Normalmente no hay absolutamente nada, con lo cual no se ha generado una costumbre de ir al teatro, de ir al cine, lo que sea. Claro, cuando llegan a Ciudad Real, pues no tienen esa necesidad porque no se la han generado. Claro. Sí, en cambio, cuando empezó a venir gente a Ciudad Real nueva a través del AVE, a través de testar el AVE, la universidad, profesores y no sé qué, y el hospital nuevo y todo esto, joder, que cambió Ciudad Real. Hace unos años era impensable que en Ciudad Real hubiera tai chi, o yoga, o danza del viento, eso estaba súper mal visto. Y ahora es una cosa normal. Tú ahora en Ciudad Real puedes hacer montones de posibilidades, tienes de hacer cursos que hace 30 años sería impensable, yo te lo digo. Porque es de los primeros que empezó con yoga y no ves el cachondeo que se traían con nosotros. Los de la yoga. ¡Oh, los de la yoga! Nos veían ahí como una cosa rara. ¿Qué pasa? Que cuando viene gente de fuera con las necesidades creadas, pues te vienen a pedir, oye, que yo quiero hacer tai chi. Y lo tienen mucho mejor que en Madrid, tanto porque y de precios, en Madrid. Aquí un curso nuestro, el que hemos esta semana, 40 euros, en Madrid te hubiera costado 200. Fácil, vamos. Y el tiempo que tardas en ir, porque aquí las distancias son... Pues a eso me refiero. Entonces, Ciudad Real está muy mal aprovechada porque no tiene un proyecto cultural, no lo tiene. Y llevamos años intentando de que haya un proyecto cultural, pero Ciudad Real no tiene... Va a su bola, ¿vale? Seguimos con la dinámica de seguir lo tradicionalmente admitido en Ciudad Real. 4 horitas de teatro, que si la limonada, que si la no sé qué, y ya está, ahí se acabó. Esos son todos los proyectos que tenemos. O sea, Ciudad Real hay mucha creatividad. Ahora, muy mal aprovechada. Hay que ponerla encima de la mesa. Muy mal aprovechada. Entonces, así no vamos a ninguna parte, ya te digo yo, sin proyectos y sin interés real en que crezca la ciudad. Somos una ciudad AVE súper mal aprovechada, hemos aprovechado muy mal el AVE, hemos vendido muy mal Ciudad Real. Que Ciudad Real podría estar huyendo si realmente se tuviese interés. ¿Cuánto tiempo hace que no habéis visto una obra de teatro de calle en Ciudad Real? ¿A que no te acuerdas? ¿A que no? Pues ya está. Por ejemplo, ahí tenemos. ¿Por qué no hay teatro de calle? ¿Por qué no se traen al año 4 o 5 horas de teatro de calle? ¿Que cuesta dinero? Pues claro que cuesta dinero. Pero es que le llega a mucha gente. Y la gente ve otro tipo de expresión. No solamente los gigantes y cabezudos de la feria, joder, a ver si nos entendemos. Son ejemplos, que hay muchos. ¿Sabes? Bueno, pues muchas gracias por atendernos y por darnos tu opinión de todo lo que es la cultura sobre el teatro en Ciudad Real y la región. Y nada, pues encantado de contar contigo y nos seguimos viendo. Y mucha suerte con el proyecto y que de esta salimos.
Pues claro que vamos a salir, si no entra, joder. Eres muy grande. Eres muy... Que te iba a decir una cosa que no le puedo decir, que está grabando eso. Muy buenas amigos de Twister Cult, ¿cómo lo lleváis, twisteros? Pues hoy vamos a conversar aquí con este señor que ha sido uno de los ponentes en los ciclos de conferencias que se están dando acerca de los 600 años de declaración de Ciudad Real como ciudad. Entonces pues estamos con Francisco Ruiz y bueno, pues vamos a hacerle una serie de preguntas pues para que conozcáis un poco más sobre cómo era Ciudad Real justo en el año en el que gozó del privilegio de ser ciudad, que fue en 1420, y vamos a centrar pues toda la conversación en aquellos años. Así que, bueno, pues nada, pues la primera pregunta es obligadísima. ¿Cómo era Ciudad Real entonces? ¿Qué población tenía? Ciudad Real era un poblachón manchego, podríamos decir, muy humilde. Y quizá eso lo podemos notar todavía porque las ciudades históricas, una historia larga como la nuestra, ya casi de 800 años, pues suelen contener, en el paisaje urbano destacan algunos monumentos, castillos, iglesias, flechas apuntadas del gótico, y en Ciudad Real eso muy poquito, por no decir casi nada, nos queda muy poco. Yo creo que el mejor testimonio de aquella ciudad tan pequeña es la Puerta de Toledo. Y hoy lo consideramos un monumento, pero que en aquella época tenía una función, podemos decir, civil, era el paso principal de entrada a la ciudad para todos los caminantes que venían desde Toledo. ¿Estaba completamente rodeada ya entonces en la ciudad? Sí, en esa época la muralla ya estaba construida y suponía una carga grande para los vecinos, tenían que hacer de vez en cuando colectas para mantenerla. Si se caía algún lienzo de muralla, algún trozo, pues había que reponerlo porque no valía dejar agujeros por donde se pudiera colar la gente. Quería comentar algo más de la Puerta de Toledo porque me parece muy interesante. Es el símbolo de Ciudad Real, ¿no? Para nosotros está en el escudo de Ciudad Real, junto con el rey sabio que fue el que la fundó y todo eso. Hay monumentos de la Edad Media que destacan, como he dicho, pues eso, pues por las flechas apuntadas, como las de la Catedral de Burgos, los arbotantes, es decir, los elementos decorativos propios del gótico. En esta puerta encontramos una conjunción de arcos. Si la miramos, la contemplamos de frente, vemos que el paso de entrada, la puerta que da paso a los caminantes por debajo, es un arco de herradura, que es típico del mundo islámico, la cultura árabe de los moros, ¿no? Lo construyeron mudéjares, moros que vivían aquí entre cristianos en Ciudad Real en aquella época. Y por delante de ese arco de herradura, que simboliza la cultura islámica, pues aparece un arco ojival, un arco apuntado propio del gótico. De manera que cuando lo vemos da una conjunción de dos elementos decorativos diferentes, el arco apuntado y el arco de herradura. Pero superpuestos yo creo que son una imagen de una cultura de síntesis que era la que había en Ciudad Real en aquel tiempo. Una población cristiana y mora, conviviendo unas veces en paz y otras veces no tanto, ¿no? Y había judería también. Sí, también. Ya en el siglo XV la judería prácticamente estaba extinguida, porque los ciudadraleños no se llevaban muy bien con los judíos y hubo a finales del siglo XIV, unos años antes nada más, hubo un asalto de la judería y algunos incendios y crímenes y los judíos terminaron marchándose de la ciudad. ¿Existen otros ejemplos de ciudades que tuvieron las tres culturas y que no se ha conservado casi nada? Lamentablemente estragos con el patrimonio ha habido en muchas ciudades, algunas muy monumentales, mucho más que la nuestra. La nuestra no era monumental, pero porque era humilde. Las familias dominantes eran ricas en la ciudad, pero pobres fuera. Se comparaban con otras familias dominantes, por ejemplo en Toledo o en otras ciudades. Entonces, aquí el patrimonio monumental era muy limitado. Siempre en una ciudad medieval, una ciudad que ha existido en la Edad Media, pues nos podemos fijar en las catedrales y las iglesias. La iglesia siempre ha sido rica y ha construido grandes edificios y además tenía una capacidad que otros no han tenido tanto de conservar el patrimonio, ¿no? Los nobles construían palacios,
Primero, en la época más dura, la de la Reconquista, la época anterior, pues construían castillos en el campo, pero luego les gustaba ya una vida más relajada, más refinada, si es posible. Entonces preferían el marco urbano, la ciudad, vivir en la ciudad. Cuando la situación estaba más tranquila. Claro, la vida era mejor. Y entonces, como era gente pudiente que le gustaba vivir bien, como a todo el mundo, ¿no? Pues se construían palacios para vivir bien. En Ciudad Real pocos palacios había. Por eso es la ciudad que peor ha conservado su patrimonio. Pues no lo sé, me imagino que habrá varias candidatas a ese puesto, no solo así, ¿no? Pues nos vas a comentar algo sobre Juan II, ¿no? Sí. Que claro, es una figura relevante de todo. A Juan II lo conoce todo el mundo en Ciudad Real, ¿verdad? Porque está en el Torreón. Sí. Pero es una imagen idealizada y moderna. Sí, claro. Sí, Juan II fue un rey desdichado en un sentido, porque fue huérfano toda su vida, y yo creo que la orfandad es una de las peores situaciones que se pueden vivir, ¿no? Su padre se murió cuando él tenía nada más unos meses, y luego tuvo un reinado difícil, se rodeó de personas, algunas muy violentas, y en fin, no fue pacífico su tiempo. Hizo lo que pudo Juan II para mantener el reino. Pues tampoco es que se esforzara mucho, ¿no? Era una persona, los cronistas nos dicen que era indolente, que le daba igual todo. Muchas veces se planteaban problemas y él prefería ignorar. Era un buen gesto, vaya. ¿Cuál fue la principal aportación de Juan II a la historia de España, ¿no? ¿Por qué se puede recordar su reinado? Pues yo diría que porque fue el padre de Isabel la Católica, que esa sí puso a España patas arriba, así supo arreglarla. Y hablando de Isabel la Católica, pues nosotros, el héroe local, Hernán Pérez del Pulgar, ¿qué hay de cierto, qué hay de leyenda? Si nos lo han exagerado un poquito, si realmente tuvo tanta relevancia o a ver. La conquista de Granada fue una empresa militar que se prolongó demasiado tiempo. Realmente se podía haber concluido la conquista del Reino de Granada casi 100 años antes, pero se prolongó. Y entonces, cuando los reyes católicos determinaron que no se iban a mover de allí, cuando construyeron Santa Fe, de aquí no nos vamos hasta que echemos a los moros y conquistemos. Está mal hablar así ahora. Pero bueno. Ahora está mal hablar en general. Pero no nos vamos a callar, ¿no? De prácticamente algo todo, habrá que pero bueno, decir, sí. Pero sí, estamos con el tema. Sí. Está la cosa dura. Total, y entonces la gesta esta de escalar la muralla y todo eso, pues eran símbolos que se repetían para expresar el heroísmo de la gente que estaba... Para subir la moral a la tropa. Exactamente. Lo mismo que hoy en día, pues tenemos el telediario y las noticias y nos ponen siempre alguna noticia que anime a la gente, ¿no? Pues en aquel tiempo se contaban entonces no tenían a Marta Sánchez y... Pues luego otra de las preguntas es la rivalidad entre Ciudad Real y Miguel Turra. Cuando nos pusieron culipardos y todo eso, ¿existía realmente? Sí, hubo conflictos, sí, es cierto. Sí, Un saludo a todos los churriegos, ¿eh? Vale. El territorio de alrededor de Ciudad Real es el campo de Calatrava. Y se llama así, fíjate, porque en algún momento hubo un moro, como hemos dicho antes, ¿no? Hubo un moro que se debió de llamar Rabaj y se construyó un castillo aquí. Estamos hablando de siglos antes, ¿no? De manera que su castillo, Calat en árabe, el castillo se denominó Calat Rabaj, el castillo de Rabaj. Y de ahí viene el nombre de Calatrava. Es un nombre árabe que para nosotros nos resulta entrañable. Sí. Es lo que hoy denominamos Calatrava la Vieja, cerca de Carrión. Conocerás esas ruinas que están allí. Bueno, allí construyó este castillo y le dio nombre a esta tierra que era la suya, era como un distrito, una especie de provincia en la época de la dominación islámica. Cuando llegaron los cristianos se asentaron aquí. Y de la misma manera que cuando los cruzados iban a las cruzadas a Tierra Santa, se crearon órdenes militares religiosas como los templarios, ¿no? Que tienen tanta fama y que llaman tanto la atención de todo el mundo. Eso da mucho juego en la literatura y en las películas. Es un peligro para los historiadores, porque si les cuentan la historia real muchas veces dicen que eso no interesa, que es mejor contarles el Código da Vinci. Ya.
Bueno, pues de la misma manera que en Palestina se fundaron órdenes militares para intentar conquistar aquellos territorios, aquí se hizo lo mismo. Y entonces llegaron monjes soldados, los primeros eran templarios, ¿sabes? Luego ya se desvincularon. Antes de las órdenes militares estuvieron los templarios, tengo entendido. Sí, es que los templarios son una orden militar. Y de hecho Calatrava, la orden, lo que te iba a decir, que llegaron los templarios y en el castillo del Moro Rabaj, ¿no?, en Calatrava, fundaron la orden de Calatrava. O sea que la orden de Calatrava fue fundada por caballeros templarios. Sí, y por la orden del temple, vamos. Sí, fíjate que no les importó mantener el nombre árabe. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Bueno, es como si dijeras que vienen los enemigos de Cristo y se van a llamar cristianos. Ya. Esto es porque esta tierra alrededor toda pertenecía a la orden de Calatrava. Y cuando fundaron Ciudad Real, cuando lo fundó Alfonso X el Sabio, lo que quería era tener una ciudad que perteneciera al rey. Se decía realenga, señorío del rey. Una ciudad que estaba en un punto más o menos intermedio en el camino entre Toledo y Córdoba. Era un punto intermedio para recalar aquí, antes de cruzar luego la sierra de Peñaperros y demás, ¿no? De manera que estratégicamente tenían interés en mantener una ciudad realenga, una ciudad real, como nos llamamos. Exactamente, ¿no? Que no fuese tan tierra de nadie, ¿no? Sí, pero todas las tierras de alrededor eran señorío Calatrava. Y a veces hubo momentos en el que los calatravos quisieron apoderarse de la ciudad. Y cuando no pudieron hacerlo pacíficamente, pues a veces lo intentaron por la fuerza. Y a veces también hubo conflictos internos dentro de la orden de Calatrava. Los monjes se dividían y luchaban entre sí. Y los prófugos, los que quedaban en minoría dentro de la orden, buscaban refugio en la ciudad. Eso fue lo que motivó el conflicto entre Ciudad Real y Miventurra. El distinto estatuto jurídico, ¿no? El ser realengo y ser señorío. Los impuestos eran muy diferentes, aquí se pagaban menos y eran mejor, mientras que allí la presión señorial era más fuerte, más dura. Bueno, y ya por último, a partir del siglo XVI, Ciudad Real empieza a perder un poco de importancia. ¿A qué se debe? Bueno, pues yo diría que porque el peso de Andalucía. Andalucía es una tierra muy rica, muy poblada. Ciudades como Sevilla, Granada, fuerza tremenda, ¿no? Y en aquella época más todavía. Eran probablemente las ciudades más pobladas de Europa en aquel tiempo. Y luego el atractivo cultural. Hoy en día nosotros nos consideramos muy cultos, ¿verdad? Pero los árabes nos daban varias vueltas, eran mucho más cultos que nosotros. Venían de todo el mundo aquí a leer los libros de los árabes, los manuscritos. Cuando se crearon las provincias, Almagro quería ser cabeza de partido, cabeza de provincia, capital de provincia. Y lo perdió. Ganó Ciudad Real. Tenía mucho más poder en ese momento Almagro que Ciudad Real, la villa de Almagro. Pero Ciudad Real era ciudad, y era realenga. Esas cosas que pasaron en la Edad Media todavía continuaban, ¿no? De manera que el privilegio ese de conceder a Ciudad Real el título de ciudad de Juan II está presente también en el hecho de que Ciudad Real hoy en día sea la capital de la provincia. Si no hubiese sido Almagro. Un saludo a toda la gente de Almagro que nos ve, Así que, bueno, pues... Bueno, Almagro, aunque no tenga la capital, tiene uno de los pueblos más bonitos de la provincia. Claro, sí, no, eso no lo vamos a discutir. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer estar contigo y sobre todo, pues, dar a conocer todos estos aspectos tan curiosos de Ciudad Real y del campo de Calatrava y la provincia, y esperemos que la asistencia a todas las conferencias que se están haciendo sea un éxito como hasta ahora. Sí, es sorprendente porque los tiempos no están para eso, son duros, pero... Tendremos que subsistir un poquito, ¿no? Sí. Muy bien, voy a saludar también a los chicos de Ciudad Real. Supongo que habrá alguno que sea alumno de la Facultad de Estudiante de Historia, y si no, animaros y pasar por allí, que seguro que vais a encontrar cosas interesantes. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Venga. Bueno, pues ahora vamos a ver el corto Me oyes de Fernando García Priego, así que nada, que lo disfrutéis muchísimo.
Sí que quiero bailar, si a mí me encanta bailar, sobre todo con una mujer guapa. Y tú eres una chica muy guapa y muy limpia, ya lo creo. Y además, que menudas piernas que tienes, ¿eh? ¿Me oyes? Que sí, que yo quiero bailar. Si yo antes iba todos los viernes a la sala de fiestas con mi novia, y allí bailábamos durante horas. Pero un día dejó de cogerme el teléfono. Mónica, ¿a ti te gusta bailar el tango o el cha-cha-cha? Porque te llamas Mónica, que yo lo sé, lo he visto en el buzón. Mónica Ruiz Negreira. ¿Qué apellidos más bonitos tienes? Y sabes una cosa, yo soy un maestro del cha-cha-cha. ¿Me oyes? Oye, ¿puedo tocarte un poco la pierna? Es para ver si estás en forma. Es que para bailar hay que estar en forma. Y solo será un poquito, ¿vale? Solo será un poquito. ¡Qué bien! Vamos a poder bailar durante un montón de horas. ¿Sabes qué me ha pasado hoy? Se me ha caído un café encima y me he puesto perdido. ¿Sabes qué decían los compañeros? Que con un poco de vino blanco todo se iba. Pero yo no me fío de ellos, ¿sabes? Yo no me fío. Sempre estar conmigo, amado. Sempre estar conmigo. ¿Qué es eso de un amado? ¿Qué dices de un amado? ¿Qué es eso de que tienes un amado? Ahora mismo voy a tu casa y me lo explicas, ¿eh? ¿Me oyes? Pues os vamos a dejar con el último vídeo de Celtiberian. Es una banda de Ciudad Real, de folk metal, y hablar ahora mismo de Celtiberian es hablar del grupo con más potencial en heavy metal de toda Castilla-La Mancha. Metieron en el Festival de Viveiro, en el Resurrection Fest, a 15.000 personas a las 4 de la tarde, haciendo folk metal y cantando en inglés. Un saludo para la banda y a disfrutar.
Bueno, pues nos vemos en el próximo programa, chicos. Así que... Que nada, que no bajéis la guardia, usar mascarillas, no hagáis enmiendas y acudid a las bibliotecas, los museos, las exposiciones, al cine con precaución, que sabéis que allí no vais a contagiar y que la movida no decaiga. Chao, adiós.